este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery y galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre el Festival Salvadoreño Americano que se celebra en nuestro condado de Montgomery, en el Montgomery College este año. Y pues nos acompañan, ¿quiénes mejores que Carla Silvestre, la directora de Relaciones Comunitarias, ¿cierto? ¿No? Así es. Del Montgomery College. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando del Montgomery College, cómo es, pues es obviamente el sitio para reunirse este fin de semana, este día domingo. Y también me está acompañando en el estudio Ingrid Lizama, quien está con la Iniciativa Latina de Salud de nuestro condado de Montgomery, que como saben van a tener una feria durante el festival este día domingo. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí. Primera vez en la radio, ¿ah? Sí, primera vez. Súper, súper. La vas a pasar muy bien acá con nosotros. Carla es experta ya acá. Ella estaba acostumbrada a participar en nuestros programas. Así que tenemos a estas dos invitadas que nos van a estar platicando no solamente de lo que podemos esperar en el festival, pero sino también de la Feria de Salud, muy importante porque es gratis, free. Mi palabra favorita. Vamos a hacer la pausa de rigor, Patricia, y cuando regresemos, no se vayan, el Festival Salvadoreño Americano de este día domingo. Ya vuelvo. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el Departamento de Salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. El tema de hoy es el comercial de Alejandro, básicamente. Es el Festival Salvadoreño Americano que va a tomar lugar este día domingo en el Montgomery College, comenzando a las 11 de la mañana. Vamos a empezar contigo, Carla, ya que, bueno,
Tú eres la cara del Montgomery College en nuestra comunidad y básicamente ustedes son los anfitriones este año una vez más. Así que bienvenida y dinos qué podemos esperar. Sí, es la segunda vez, el segundo año que hacemos el festival en Montgomery College, en el campus de Rockville. Y bueno, nos salió muy bien el año pasado, así que decidimos seguir otra vez. Para el college es una buena oportunidad de darle publicidad para que la gente venga a conocer cómo es Montgomery College, Rockville. Mientras tanto tenemos el festival, vamos a tener bastante información de Montgomery College, obviamente, muchos regalitos para la gente, así que seguro queremos que todo el mundo pase, que busque las carpas moradas de Montgomery College y se acerque para todo tipo de información. Así es. Hablando del festival, ya venimos Ingrid. También tengo acá en el estudio a Ingrid Lezama, que está con la Iniciativa Latina de Salud y nos va a estar conversando precisamente los detalles sobre la Feria de Salud que está incorporada dentro de este festival. Pero antes vamos a hacer un poquito de historial. Vamos a hacer un rewind al cassette, ¿ok? Vamos a echar a retroceder aquí el tape. Este festival, cuando se instaló hace muchos años, se hacía aquí en el Triángulo de Wheaton. ¿Te acuerdas? Ya es el 9º festival. Es el 9º festival. Y en aquella época, tú, Carla, estabas, creo, en la Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado, ¿correcto? Yo llevo 8 años de este festival. Así que me sé toda la historia. Exactamente, por eso. Eso era lo que quería yo resaltar precisamente, el hecho de que si alguien conoce los comienzos de este festival y si alguien colaboró mucho detrás del escenario, ¿verdad? Con COTSA, precisamente, para que hubieran ciertos niveles de asociaciones con el Condado de Montgomery. Fuiste tú en particular. Tú le diste un buen empujón a este festival, pese a que es organizado por COTSA, que es una entidad separada sin fines de lucros. Así que háblanos un poquito sobre el crecimiento, la evolución de este festival salvadoreño del Condado de Montgomery y su asociación no solamente con el college, sino también con el Condado de Montgomery. Sí, bueno, en primer lugar me gusta resaltar de que este día se celebra, estamos celebrando el día 6 de agosto, que es el día que el Congreso de Estados Unidos designó el Día del Salvadoreño Americano en este país. Entonces, esa es la razón por la cual se celebra y también está asociado con las fiestas salvadoreñas y no nos puede contar más de eso, ¿no? Allá en El Salvador empieza la época de fiesta, entonces estamos festejando acá también. Sí, porque no es necesariamente la independencia del Salvador, eso ya es más adelante en el mes de septiembre y hay otro festival aparte, que es el de los Fairgrounds, aquí también en el Condado de Montgomery, que es aparte, ese es el Festival de Independencia. De Independencia salvadoreñísimo, de Independencia del Salvador. Ese es otro festival. Este es el Día Salvadoreño Americano. Sí, entonces el primer año lo tuvieron en Virginia y desde el segundo festival vinimos aquí a Wheaton a ver qué espacios se podían ocupar. Como tú decías, esa colaboración con el Condado de Montgomery para poder ofrecer ese festival en gratis para la gente. Qué mejor lugar que Wheaton, ¿no? Como dice Alejandro, el corazón de la población latina de Maryland. Exacto. Entonces, desde entonces hemos trabajado muy de cerca en cuanto a tener un buen evento para la comunidad. Gratis, como tú decías, buen entretenimiento, buenos servicios comunitarios. Desde así empezó la Feria de Salud también. Es un día para la gente, pues, para que la pasen bien y que también, para mí también era importante que fuera un festival de alta calidad, ¿no? Que cuando vayas allá, buena seguridad, bien organizado, todo muy bonito para nuestra comunidad. Exactamente. De hecho, bueno, se realizaba acá, en el Triángulo de Wheaton, pero obviamente debido a la construcción, la revitalización y el desarrollo urbano de esta zona en particular, con la construcción del edificio del gobierno del Condado de Montgomery, pues precisamente por eso se trasladó el año pasado al Montgomery College, quien es, bueno, el anfitrión, y esperemos que se quede ahí por muchos años más. El estacionamiento, esa va a ser la parte un poco más dificultosa. ¿Cuántas personas llegaron el año pasado? Porque llegan miles de personas, ¿cierto? Llegaron como 10,000. Oh, wow. Sí, hay una buenísima foto desde el escenario donde se ve ese mar de gente. Buenísimo, buenísimo. Y se espera que este año también... ¿Cómo es la logística para el estacionamiento este año, más o menos, Carla? Hay bastante estacionamiento. Ese campus llegan como unos 25,000 estudiantes.
Exacto. Así que hay parqueo suficiente en todo, si no enfrente, sino que en toda el área del campus hay parqueo. Hay estacionamiento. Eso es lo que sobra porque obviamente la capacidad para los estudiantes. Vamos a transicionar un poquitito acá, Ingrid. Vamos a hablar sobre, en particular, la feria. Incorporado dentro del festival, pues está la Feria de Salud, que la delegada Ana Sol Gutiérrez, pues le ha dado mucho énfasis, mucho empujón, y ella ha sido básicamente la que ha abogado bastante por la Feria de Salud. Y ahorita el condado de Montgomery pues se ha incorporado un poco más formal, ¿no? A través de la Iniciativa Latina de Salud, como una extensión de la feria de ustedes, de Ama tu Vida también, ¿correcto? Así mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esto, si usted no tiene seguro médico y está escuchando, conoce a alguien que quizás no tiene seguro médico, que no se ha hecho algunos exámenes, algunos chequeos últimamente, aquí está la oportunidad. Escuche bien a Ingrid. Ingrid, ¿qué es lo que hay? Bueno, en la Feria de Salud, que es la 7ª vez que vamos a estar en corporación a la Feria Salvadoreña Americana, tenemos varios proveedores que van a venir. Los invitamos a que pasen por todas las carpas, ya que va a haber mucha información ahí. Carpas, dijiste carpas, o sea que van a haber muchas, ¿de verdad que sí? Sí, tenemos varias personas que van a estar ahí dando bastante información. Al mismo tiempo vamos a tener también bastantes pruebas de detención para que aquellas personas que, como tú estabas diciendo, no se han hecho algún chequeo tal vez de su presión arterial, que lo hagan ahí, que tomen la oportunidad de pasar por ahí, tomársela y también aprender de unas clínicas donde ellos puedan acudir para cuidados médicos. Especialmente para aquellas personas que tal vez no tienen un seguro médico ahorita, ellos pueden aprender dónde pueden ir a una locación más cercana a donde ellos viven. Hablaste de clínicas, muchas personas, esa es la pregunta, ¿verdad? Que siempre recibimos, el cuidado de salud y ¿dónde están las clínicas del condado? ¿Cómo puedo participar? ¿A dónde voy? La referencia, siempre ustedes dan referencia, van a tener la información para dar referencias durante el festival, ¿correcto? Correcto. Ahí también van a estar Montgomery Cares, que es el programa que está viendo todas estas clínicas donde dan esos servicios a toda la comunidad. Administra, más o menos. Sí, administra, claro. Administra. Entonces, es una oportunidad también que quizás, si usted ha sido alguien que ha estado en búsqueda de cuidado de salud asequible, de cierto modo, porque por alguna razón no tiene seguro médico, esta es una oportunidad para encontrar más información sobre los recursos existentes a través del Departamento de Salud del Condado de Montgomery para residentes de Montgomery, ¿correcto? Correcto, y también me gustaría también mencionar de que también van a venir otros proveedores de fuera del condado de Montgomery que están en la área metropolitana de Washington, D.C. Y también para aquellas personas que gusten venir a nuestro festival, también hay recursos para ellos también. O sea que si usted es, aparte le llamamos a el Día del Festival Salvadoreño Americano, obviamente festejando a nuestra comunidad salvadoreña de todo el DMV, o sea, de toda la zona. Lo estamos haciendo en el Montgomery College, pero no es exclusivo para la gente de acá de Montgomery, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces, si usted se va a acercar, va a llegar, se quiere aproximar, quiere participar, quiere disfrutar, las pruebas de salud, todos estos exámenes de medicina preventiva, también pueden, cualquier persona, aunque no viva de Montgomery. Claro. Ok, los servicios ya de las clínicas, referencia a las clínicas, sí son para los residentes del condado. Sí, sí son para los residentes del condado, pero también vamos a tener como proveedores a la Clínica del Pueblo, y ellos también están en Washington, D.C., para aquellas personas de Washington, D.C., pero como tú mencionaste, Lorna, todos los servicios de prevención van a ser gratis, así que aprovechen la oportunidad de venir. Ok, tienes una gran lista aquí delante de ti, Ingrid. ¿Qué podemos esperar? Bueno, como les mencionaba, las pruebas de detención temprana, vamos a tener las pruebas de presión arterial, las pruebas de índice de masa corporal. También. ¡Ay, qué miedo hacerse esa! Sí, yo sé, yo entiendo. Esa es la que te pellizcan así y te dicen el exceso de grasa que tenéis en tu cuerpecito. La la! No, esa no me la quiero hacer. Esa ya siempre... sabemos que vamos bien. Bueno, no, y te pinchan la parte más gruesa del cuerpo. Pero es bueno saber que uno está sobrepasadito. Ok. Bueno, pero también acuérdense de que es bueno saber, ¿no? Es saber. Information is power. Eso decían por ahí en el FBI. Ok. Y también vamos a tener las pruebas del VIH para que las personas... Del SIDA.
El virus del SIDA. Para aquellas personas que puedan conocer su estatus de VIH. Y también este año Eso es sumamente confidencial, obviamente. Claro, confidencial. Hay una carpa separada, cerrada, más cerrada. Privada la cosa. Ok, Cerrada, sí. está bien. No Para sé. que las personas se sientan un poquito más cómodo, ¿no? Porque hacerse esa prueba pues siempre intimida a uno. Claro, para nosotros es una prioridad de que uno se sienta, bueno, todas las personas que se van a hacer las pruebas se sientan seguras de que su privacidad va a estar solo con las personas que van a estar atendiéndolos a ellos. Muy bien. ¿Qué más tienen? Y otra cosa que les quería también comentar, vamos a tener también pruebas de presión ocular de los ojos, así que por favor vengan. Eso es algo nuevo este año, ¿correcto? ¿Qué es Sí. eso? Presión ocular. No te lo podría explicar muy bien en español, tal vez porque a veces me cuesta un poquito. Ay, ¿Es disculpen. glaucoma? Es como... Sí, claro, eso. Para detectar el glaucoma. Ok. Sí. Exacto. Tengo entendido que el doctor Alberto Martínez, la consulta de él, Visionary Eye Doctors, es el que va a estar participando. La consulta de él son los que van a estar participando este día domingo, ofreciendo estas pruebas de gratis también, ¿verdad? De la Correcto. vista. De la vista. Así que es importante también que si no se ha chequeado los ojos en mucho tiempo, que también lleguen. Lo puede hacer de gratis una vez más. ¿Qué más? ¿Cómo funciona eso de la rifa? O hay Sí. un auto, ¿no? En el salud hay una rifa de una televisión. Oh, ok. Gracias por preguntar eso, Carla. Sí, va a haber Ok, una... chequéese la vista y después se gana la tele para que pueda ver la Se hace tele. todos los chequeos. Sí, va a Algo haber así. una rifa. Bueno, va a haber... se está rifando una televisión y también Ajá. se está rifando una mini iPad. Así como un incentivo pequeñito por todas las pruebas que se van a hacer o por toda la información que van si a te recibir. haces una prueba, te dan un ticket para entrar en la rifa. ¿Así funciona? o- No necesariamente, pero el punto es de que tú vengas al otro lado del Festival Salvadoreño visite Americano la feria para que visites la feria y, entre a ahí te ganar. puedes inscribir. Ya, está bien. Ok, la feria, tú dijiste que va a haber carpas. Escuché que quizás lo de la visión va a estar adentro de uno de los edificios. Sí, correcto. Ok. ¿Dónde es que va a estar? ¿En el edificio de ciencias? Correcto. Ok. Sí. Ahí también va a estar el consulado de El Salvador dando servicios para la comunidad. O sea que eso va a estar en lo que es el edificio de ciencias. Bueno, háblame tú del edificio de ciencias, súper bello. Estuve ahí la semana pasada. Sí, es uno de los más nuevos edificios que tenemos en el campus de Rockville y ahí está todo lo que es matemática, biología, ingeniería. Y sí, como tú dices, es precioso y me gustaría tomar clases de nuevo, ¿no? Como que te dan ganas cuando entras ahí. Sí, es un edificio sumamente moderno, obviamente, para estar, ¿no?, con los tiempos en cuanto a lo que es el aprendizaje y la experiencia de los Y estudiantes. eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente vea, wow, esta es una universidad de alta calidad y mis hijos o yo misma puedo estudiar ahí. Entonces, es parte del propósito de tener el festival en ese campus para que nuestra gente conozca los edificios, los espacios y que se sientan como que esto es para mí y le voy a echar las ganas para llegar a Montgomery College. Al Montgomery College. Aquí haciéndole un poquito de propaganda también al Montgomery College, no solamente para los jóvenes, porque sabemos que muchos de nuestros jóvenes, una vez que se gradúan de secundaria o bachillerato acá en nuestro condado de Montgomery, pues van al Montgomery College, pero también para nosotros, los más mayorcitos, porque aparte de todo, vamos a hacerle ya el plug al Montgomery College. Ofrecen muchas clases para adultos. Sí. Hasta en español. El Instituto Hispano de Negocios va a estar ahí este domingo también dando información de todas las clases que la gente puede tomar si desea tomar clases en español. No hay clases de inglés, sino que clases de capacitación en español como empezar un negocio, instalación de paneles solares, electricidad. Ese es el etcétera. negocio del futuro, la instalación de paneles solares. No, sí, porque hay tantas empresas que ofrecen el servicio, pero no hay suficientes instaladores. O sea que también una de las carreras, no del futuro, de ahorita, en realidad. Y hay que capacitarse. Bueno, ya me estoy saliendo de tangente acá con los paneles solares. La parte green se me salió. Háblame más de la feria. ¿Qué más? Es hasta las 4 de la tarde solamente, ¿verdad, Ingrid? Correcto, la feria va De a salud. ser
La feria de salud va a ser de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ya que están hablando acerca del español, acuérdense que también la feria va a haber muchísimas personas que hablan español. Incluso para aquellas personas que también quieran acompañar, que se les dificulta un poquito el español, también todos los proveedores tienen personas que van a estar trabajando sus mesas también en ambos idiomas, inglés y en español. ¿Algún servicio infantil para los niños? Creo que hasta ahorita va a estar Adventist y van a haber ciertas actividades para los chicos ahí. Actividades para los chicos, pero en realidad los chequeos son para adultos. La mayoría sí. La mayoría son para siempre adultos. Siempre tienden a ser los adultos, ya que ellos tienen que dar el consentimiento para hacer las pruebas. Ya, ok, está bien. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Qué más? No se me queden calladas, el show es de ustedes. La pregunta más común, más frecuente que nosotros vemos es ¿cómo voy a pagar por mis estudios? Entonces también quiero decir que se acercan a las carpas de Montgomery College porque tenemos mucha información en español de cómo es que se paga los estudios en Montgomery College o cualquier universidad. Así que mucha gente dice, tú tienes mucho dinero porque mandaste a tu hijo a la universidad. Bueno, tal vez sí, pero no necesariamente. Entonces queremos que la gente venga y aprenda sobre ese recurso porque mucha gente no entra a la universidad porque piensa que imposible, no voy a poder pagar esas tasas. O sea que acá, en este festival, pues es un conglomerado de recursos y de servicios, educación, salud y también trámites consulares, porque va a estar la presencia del Consulado de El Salvador ofreciendo información para los ciudadanos salvadoreños, obviamente, sobre el voto en el exterior, la votación en el exterior para las elecciones venideras y también renovaciones del pasaporte. ¿Quieren hablar de eso? No, Carla. Bueno, lo que quería decir es de que también tan importante es el voto aquí, ¿no? Entonces nuestro amigo Gilberto Zelaya va a estar ahí inscribiendo a personas que quieran inscribirse para votar aquí en el estado de Maryland, siempre reclutando gente bilingüe para trabajar los días de las elecciones. Y otros servicios comunitarios del condado también siempre presentes, entonces que la gente, los audientes entiendan de que servicios comunitarios, servicios de salud, Montgomery College, ventas, siempre hay mucha gente vendiendo cositas así salvadoreñas, banderas, artesanías, todo tipo, sí. Comida, creo que hay como 7 o 8 proveedores de comida, diferente comida que usted quiere venir a probar, típica. Todos sus antojitos. Y claro, la música. I like that, antojitos. La música, ¿no? Pero los antojitos después que se mida la masa del cuerpo. Después de esa prueba, después, no antes. Así que es un festival bien completo con, bien con completo. todo, de ventas, de música, entretenimiento, información, educación. Es verdaderamente un despliegue de la colaboración, ¿no? De las organizaciones sin fines de lucro en nuestro condado, como COTSA, obviamente con el condado, precisamente, con entidades privadas, porque también están involucrados algunos hospitales también, ¿no? Sí, correcto. Está Holy Cross, va a estar ahí, Kaiser Permanente, Adventist. Son uno de los hospitales que van a estar ahí dando información también y también haciendo unas cuantas pruebas. Haciendo las pruebas. Así que ya saben, educación, salud, recursos del condado de Montgomery, porque sí, como Carla mencionaba, diferentes departamentos y agencias de nuestro condado también son participantes. Los bomberos llegan, recreación, el departamento de recreación llega la policía del condado también de Montgomery, que estuvimos la semana pasada hablando sobre la academia para hispanos de la policía y muchos de ustedes me mandaron mensajes que estaban interesados en ese tema en particular. Así que ya saben, la expectativa es de que haya mucha información, mucha diversión y también, bueno, la buena música del Salvador. Escuché que viene la máquina del Salvador, ¿no? Sí, así dice. Come on, tú eres la salvadoreña. Yo sé que estás acá con la Iniciativa Latina de Salud y te toca hablar de salud del condado, pero caramba, háblame de la parte salvadoreña. Bueno, en esta mesa tú eres aquí la que representas El Salvador. Exacto. Bueno, están supuestas a venir estas máquinas. Máquinas. Se llama La Máquina. La máquina de El Salvador, para animar a todos los salvadoreños también. Así que hay que ir a bailar un poquito ahí también, que es bueno para la salud. Y también se queman algunas calorías, así que eso es de suma importancia. Sin duda alguna, le estamos invitando, esperemos que la condición climatológica colabore
Por favor. Porque mucha organización tras este festival, mucha organización para traer, como mencionaste, un festival de clase bien coordinado para nuestros residentes, no solamente del condado, sino también de la zona metropolitana, muchos recursos, ya saben, y a la misma vez la diversión familiar. ¿Hay bebidas alcohólicas? ¿Venta de bebidas alcohólicas? No se venden bebidas alcohólicas, lo que quiere decir que es definitivamente un festival familiar para toda la familia y precisamente para que las personas puedan honrar lo que es el país de El Salvador, celebrar este día tan especial designado para esta comunidad salvadoreña americana y también pues apoderarse un poquito de lo que es los recursos existentes en nuestro condado de Montgomery. Mencionabas, Carla, que va a llegar la Junta Electoral nuestra, ¿verdad? Del condado, que va a estar el doctor Zelaya involucrado. Ya sabemos que acabamos de pasar las elecciones primarias acá en nuestro estado de Maryland, pero aún tenemos las elecciones generales venideras en el mes de noviembre, el martes 6 de noviembre, lo que quiere decir que si usted no salió a votar, pues hay que salir a votar. Si usted es elegible para votar y no se ha inscrito, eso también es muy importante. Siempre disponible el sitio web 777-VOTE.org, 777-VOTE.org, para más información sobre cómo usted se puede inscribir a votar. Yo en particular acá quiero felicitar acá a Carla Silvestre porque, y esto es una coletilla aparte, porque en el último ciclo electoral que se llevó a cabo acá en nuestro estado, pues ella tuvo la valentía de postularse a un escaño dentro de la Junta de Educación del Condado de Montgomery. Congratulations, felicidades, señorita Carla Silvestre, porque usted quedó seleccionada para el próximo paso, que es la elección en el mes de noviembre. Le deseamos mucha suerte. Gracias, gracias. Estos meses le toca trabajar en su campaña en particular. Aquí no la estamos oficialmente endorsando para nada, porque ese voto se lo tiene que ganar usted de los votantes inscritos de nuestro condado. Lo que sí decimos es, si usted es hispano, no se ha inscrito para votar, inscríbase. 777-vote.org. Así que felicitaciones y buena suerte en la campaña. Gracias, Lorna. Y también, como Gilberto Zelaya y su equipo ahí en el festival pueden darle información de cómo se puede registrar o tal vez ahí mismo puede llenar el formulario. Exacto. Sí, el doctor Zelaya es legendario en nuestro condado de Montgomery con este tema de inscribir a las personas para votar en los festivales. De hecho, en el 2008, cuando mi hijo Daniel tenía, 12 años, una vez participamos con él en un festival inscribiendo a personas para votar. Desde el 2008, han pasado 10 años, ha llovido bastante, mi hijo se me hizo un hombre, pero ese es el trabajo que él lleva definitivamente haciendo durante todos estos años en nuestra comunidad. Así que llegue porque vienen el conglomerado que tenemos de servicios de salud, incluyendo al doctor Alberto Martínez y su equipo para las pruebas de visión. Lleguen porque la Iniciativa Latina de Salud del Condado está trabajando conjuntamente con los organizadores del personal. Lleguen porque el Montgomery College va a tener puertas abiertas básicamente para que usted obtenga más información sobre todo lo que ofrece este college, que no es solamente para la gente joven. Y llegue también para que se inscriba a votar y a bailar. Y a comer, y a que le midan la grasa. Lo de la grasa, ya me traumaste con eso. Ok, me traumaste con lo de la grasa. Ok. Sí. Quería recordarles de que hablamos del parqueo, que es parqueo amplio y gratis, pero también es muy accesible con los buses de Ride-On, como también de Metro. Así que también hay varios buses que pasan por allá. Entonces fácilmente uno puede llegar al campus. Sí, hoy que menciona Carla eso, si van a tomar el transporte público, el Q2, el Q6, el 46 y el 55 pasan por ahí. Así que no se desanimen porque no pueden tal vez llegar ahí un poquito
temprano, a cualquier hora pueden llegar entre las 11 a las 4 a la Feria de Salud y las 11 hasta las 7 para ya el festival. Así que acompáñenos. Así que ya saben, bueno, a nosotros se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Ingrid, por acompañarnos. Gracias, Carla, por acompañarnos. Y ya saben, la cita es este día domingo, comenzando a las 11 de la mañana en el recinto de Rockville del Montgomery College. No se pierda el 9º Festival del Día Salvadoreño Americano acá en nuestro condado de Montgomery. Muchísimas gracias por esa sintonía. Yo regreso el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.